Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico a través de esta plataforma de YouTube. Damos gracias al Señor porque podemos seguir grabando estos videos y compartirlos con cada uno de ustedes. Y antes de seguir, pues me gustaría poner este tiempo en oración. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos permites, Señor, abrir tu palabra, estudiarla, escudriñarla, aprender más de ti a través de ella, Señor, y sobre todo poder compartirla con nuestros hermanos. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú permites todo esto. Queremos pedirte, Padre amado, que seas tú obrando a través de este video, Señor, para que todos aquellos que lo vean, pues les sirva, Señor, que sea de ánimo, de bendición, y también pues que sea de mucha ayuda para aquellos que no te conocen, Señor, y que a través de tu palabra te pueden conocer, Señor. Toca tú esos corazones de piedra, Señor, y transfórmalos en unos corazones de carne, Padre amado. Queremos dejar este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues como estamos todavía con el tema libre, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 4. Y hay una historia ahí que a mí me impresiona mucho, porque es una historia bastante interesante sobre el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Así que vamos a Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 40. Dice así: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabeza, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así que los discípulos junto con nuestro Señor estaban en la barca en una gran tormenta, y evidentemente tuvieron miedo, ¿no? Pero hay una cosa que el Señor dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué teméis? ¿No? Vemos que en estos versículos la reacción de los discípulos, pues cuando pasaron a través de esa tormenta en el mar de Galilea, pues es una reacción normal, humana, que es cuando estamos en una situación tan complicada, tan difícil, donde podamos perder inclusive la vida. Lo más normal es que nos entre el miedo. Lo más normal es que tengamos miedo, ¿no? Pero ellos, en este caso, teniendo al Señor Jesús con ellos, no deberían haber tenido miedo, sabiendo lo que el Señor podría hacer y conociendo quién es el Señor, ¿no? Pero, como digo, es una reacción normal en nosotros los humanos, personas normales, que en cuanto estemos en una situación de esta manera, pues podamos tener miedo, ¿no? Pero el miedo tiene unas desventajas para nosotros, ¿no? Cuando creemos en el Señor y le seguimos y decimos que tenemos fe en Él, pues cuando tenemos miedo, lo que hacemos es poner en duda el cuidado que Dios tiene con nosotros, ¿no? Por eso, ellos en el versículo 38 dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Ellos sabían lo que podría hacer el Señor, porque ya lo habían visto, ¿no? Ya sabían lo que podía hacer, pero aún así tuvieron miedo, estando el Señor con ellos, ¿no? Por eso le preguntan: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estaban poniendo en duda el poder del Señor, ¿no? Estaban poniendo en duda el cuidado que Dios tenía con ellos en ese momento, ¿no?
Cuando tememos, pues lo que hacemos es poner en duda el cuidado que Dios tiene con nosotros. Cuando estamos muy precavidos o demasiado precavidos a lo que nos pueda suceder, lo que estamos haciendo es debilitar un poco la confianza en el amor de Dios y nos hará poco a poco pues olvidar la fidelidad de Dios. Es decir que no haremos nada por si acaso nos pasaría algo y de esa manera el Señor no podrá cuidarme, ¿no? Es decir que al ser demasiado precavidos, pues lo que hacemos es evitar meternos en problemas, en dificultades, en tormentas, con lo cual evitamos que el Señor nos cuide en situaciones difíciles y complicadas como una situación la que vemos en estos versículos o una similar, ¿no? Entonces eso nos hará pues poco a poco dejar de confiar en el Señor, debilitar esa confianza en su amor y olvidarnos de su fidelidad, ¿no? Es decir que es bueno ser precavido, está bien tener miedo, pero siempre procurando confiar plenamente en el Señor en cualquier tipo de situación, ¿no? Además de eso, tener miedo es cuando realmente sentimos que hemos perdido el control de la situación, ¿no? Cuando no tenemos el control sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, nos entra el pánico, ¿no? Nos bloqueamos, nos entra el pánico y empezamos a tener miedo. Realmente en esta vida nada podemos controlar, ni nuestro trabajo, ni nuestros ingresos, ni nuestras relaciones con los seres queridos, con nuestros familiares, nada de lo que hagamos, nada de lo que queramos hacer, no podemos controlar. Podemos tener muchos planes, muchos propósitos, muchos ideales, pero no tenemos control sobre ello. Y esto lo hemos visto en este tiempo de pandemia. Antes del coronavirus, todos teníamos muchísimos planes. Estoy seguro que todos teníamos muchísimos planes. Queríamos hacer muchísimas cosas. Llegó un virus y destrozó todo lo que teníamos planeado, ¿no? Le dio la vuelta a todos nuestros planes, a todo lo que teníamos pensado hacer y a todo lo que queríamos hacer. ¿Por qué nosotros no tenemos control sobre nuestras vidas? Aunque muchas veces podamos pensar que tenemos control sobre nuestras vidas. Podemos controlar lo que estamos comiendo. Podemos controlar nuestra casa si está limpia o no está limpia. Podemos pensar que controlamos a las personas. Inclusive si queremos a nuestros hijos controlarles, ahora mismo, hoy en día, es imposible porque tienen tanta libertad y tanto acceso a tantas cosas que es muy difícil controlarlos. Por ejemplo, si nuestros niños cogen el móvil para estar jugando, para estar viendo un video en YouTube, un rato estamos pendientes de ellos y a los 10-15 minutos nos entretenemos con otra cosa y ya no estamos pendientes de lo que nuestros hijos están haciendo en el teléfono. Y de estar jugando a un juego que nosotros pensábamos que es un juego y bueno, está pasando un rato ahí, pues resulta que está en otra cosa que puede hacerle inclusive daño. En las redes sociales, entran en las redes sociales y todo lo que pueden pasar después de eso pues es una tragedia, ¿no? Hay muchos casos donde los niños han sido raptados o les ha pasado cosas por las redes sociales. Decía, cuando tenemos miedo y perdemos el control, pues nos bloqueamos, no encontramos ninguna salida, no encontramos ninguna manera de solucionar las cosas, ¿no? Así que el miedo también nos bloquea, nos trae frustración, ¿no? Y si nos vamos a Mateo capítulo 8, versículo 16, dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él
muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Vemos que el Señor sacó de ellos a los espíritus inmundos y sanó a los enfermos en el tiempo que Él estuvo ahí, ¿no? Y esto, evidentemente, para ellos era algo impresionante, y para nosotros también lo es, porque hoy en día un enfermo no se sana así porque sí, tiene que seguir un proceso, tiene que ir al médico, hacerle unos análisis. Tal vez tienen que inclusive operarle, tiene que a lo mejor estar ingresado bajo tratamiento y bajo observación médica en el hospital. Y puede llevar un proceso muy largo, y a veces se curan y a veces no. En cambio, en este caso donde llevaban a los enfermos delante de nuestro Señor, se curaban enseguida. Y eso es algo impresionante. Inclusive para nosotros hoy en día es algo impresionante. Pero cuando tenemos miedo, nuestras mentes se bloquean. Inclusive sabiendo todo lo que el Señor puede hacer, se nos olvida. Y se nos olvida lo que Jesús ha hecho y la bondad que ha mostrado a la humanidad, ¿no? Entonces, en lo que hemos visto en el relato de Marcos capítulo 4, cuando Jesús calma el viento y el mar, Jesús no se asustó por la tormenta que había, pero sí les preguntó: ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Por qué os atormentáis? ¿Por qué estáis preocupados? ¿Por qué estáis desesperados? ¿No tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No? Es lo que dijo el Señor en el versículo 40. ¿Cómo no tenéis fe? No quiere decir que si tenemos fe no vamos a tener miedo. La fe no elimina el miedo del todo, lo que hace es disminuirlo, ¿no? Lo va poco a poco silenciando y le va quitando ese poder que puede tener sobre nosotros, ¿no? Y sobre todo, la fe nos acerca a Dios. Y cuando pasa eso, evidentemente la situación cambia por completo. Y de una cosa tan desesperante y una cosa que nos puede asustar, llegamos a ver una mejoría considerable, ¿no? Con lo cual, tener fe en el Señor en todo tipo de situaciones es importante. Tener fe en el Señor es bueno, porque nos ayuda a atravesar todas estas situaciones. En el Salmo 107, versículo 8, nos dice lo siguiente: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas, ¿no? Para con los hijos de los hombres. Cuando estamos pasando por dificultades, situaciones trágicas, podríamos decir, o inclusive por tormentas tan grandes como podemos pasar en nuestra vida, ¿no? O una situación como este virus que hemos tenido y seguimos teniendo, pues hemos visto que el miedo nos puede llegar a atormentar, ¿no? Pero una vez que hemos pasado de todas esas dificultades y todos los problemas que podríamos haber tenido, a veces, cuando ya estamos bien, empezamos a lo mejor a confiar menos en el Señor, porque ya no necesitamos de su ayuda, o pensamos que no necesitamos de su ayuda y de su cuidado, ¿no? Porque cuando estamos bien, cuando ya hemos salido de la dificultad, pues pensamos que ya podemos por nosotros mismos, ¿no? Cuando pasamos por distintas tormentas en nuestras vidas, pues cuando llegamos al puerto, la seguridad que nos da el puerto, pues es atractiva y parece algo estable, ¿no? Y después de una dificultad, después de un problema, después de una tormenta, es bueno descansar y recuperarse. Es bueno
recobrar las fuerzas para poder seguir adelante. Pero lo que no debemos hacer, y a veces puede suceder, es que nos conformemos con esa seguridad que encontramos momentánea, ¿no? Perdiendo de vista lo que Dios realmente tiene preparado para nosotros. Es decir, que si llegamos con nuestro barco al puerto y nunca más salimos de él porque esa seguridad es muy atractiva y nos parece muy bien estar ahí, perdemos de vista realmente lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y necesitamos seguir adelante con ello, ¿no? Así que si llegamos al puerto, llegamos a tener esa seguridad después de superar las dificultades, después de superar los problemas, no debemos conformarnos con esa seguridad. No debemos permanecer anclados al puerto. Debemos seguir navegando, ¿no? Porque el Señor tiene muchas cosas preparadas para nosotros y debemos permitir que se haga su voluntad en nuestras vidas. No dejar de hacer lo que Él tiene previsto para nosotros, ¿no? Así que los que han bajado al mar, los que estaban acompañando al Señor Jesús, realmente se dedicaban a pescar. Eran pescadores, era su trabajo, estaban acostumbrados con el mar, estaban acostumbrados con las olas, con las tormentas que podrían encontrar en el mar. Estaban acostumbrados con todo ello, pero aún así tuvieron miedo, ¿no? En medio de una tormenta. Así que nuestro Señor lo que hizo es detener esa tormenta, calmar esa tormenta cuando ellos clamaron a Él. Calmó el viento, calmó el mar y trajo la paz, ¿no? De la misma manera, cuando nosotros estamos en medio de una tormenta, en dificultades y en problemas, pues lo que debemos hacer es clamar a nuestro Señor y confiar en Él. Tendremos miedo, pero cuanto más confiamos en el Señor, menos miedo vamos a tener a pesar de la situación, ¿no? Por eso es importante glorificar al Señor y confiar en Él en todo momento. Y en la palabra del Señor tenemos relatos enteros de cómo nuestro Señor ha hecho milagros y de qué forma estaba Él trabajando con las personas que estaban en situaciones difíciles y complicadas, ¿no? Y hay muchos mandamientos, digamos, que el Señor ha dado a lo largo de su estancia en la tierra, pero muchos de ellos dicen: no tengas miedo, no temáis, confiad, ¿no? Por eso debemos siempre estar confiados en el Señor. ¿Por qué no debemos tener miedo? Porque el Señor quiere que confiemos en Él. Quiere que confiemos en Él plenamente. Y seguir a Jesús, sin importar lo que pueda pasar, o las tormentas que podamos pasar, pues no es fácil. Debemos hacerlo. Pero cuando encontramos esas tormentas, esas dificultades, debemos fijar nuestra mirada en Él. Si recordamos el relato de Pedro cuando camina sobre las aguas, en Marcos capítulo 6, versículos desde el 45 hasta el 52, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron.
Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿No? Aquí Jesús se acerca a ellos caminando sobre el mar. Pero vemos que en otro relato, la Biblia nos dice que Pedro le había pedido que si es él, como prueba, pues que le permita andar sobre el mar, ¿no? Y eso podemos encontrarlo en Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículos del 22 al 27, que viene a decir lo mismo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y en los versículos siguientes pues vamos a ver el relato de Pedro, ¿no? Que dice: «Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Y en el siguiente versículo hay una cosa muy buena que dice: «Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Así que cuando el Señor nos pide, cuando seguimos al Señor, mejor dicho, y cuando estamos con Él, pues todo va bien. Cuando empezamos a seguirle y estamos tratando de servirle en todo, y sin importar lo que podamos atravesar, pues podemos encontrar dificultades, podemos encontrar tormentas y muchos problemas, ¿no? Pero si apartamos la mirada de nuestro Señor, ahí es cuando realmente nos vamos a hundir, ¿no? Y este ejemplo de Pedro, como vemos aquí, repite el Señor: «No temáis, yo soy, no temáis», ¿no? Y Pedro iba caminando sobre las aguas, igual que el Señor, pero solo caminó un tiempo, ¿no? Solo caminó un tiempo y luego empezó a hundirse. Por eso, mientras Pedro estaba mirando al Señor, no pasaba nada. Estaba haciendo lo que el Señor había ordenado, ¿no? Por eso es necesario mirar siempre a Jesús, poner nuestra mirada siempre en el Señor, a pesar de las situaciones, porque si no, empezamos a hundirnos y desesperadamente vamos a clamar a Él para que nos salve. Es mejor permitir que nuestro Señor nos ayude desde que la tormenta comienza hasta que la tormenta se calme, ¿no? Así que los discípulos, cuando estaban ahí en medio de la tormenta, cuando el Señor calmó el viento y el mar, que dijeron: «¿Quién es este que aún los vientos le obedecen?» Los vientos y el mar le obedecen, ¿no? Empezaron a tener miedo porque algo así no era algo usual, ¿no? Algo corriente. Por eso, si nos vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1, Hebreos capítulo 2, versículo 1,
Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nos debemos aferrar a lo que se nos ha enseñado, a lo que hemos escuchado, a lo que hemos leído, para que no nos hundamos, para que no deslicemos, ¿no? Por eso, lo que debemos hacer todos los días de nuestras vidas, además de alimentarnos con la palabra del Señor, además de tener este tiempo de intimidad con el Señor, además de estar siempre en comunión con el Señor, debemos confiar en el Señor constantemente. Porque si permitamos que la duda entre en nuestros corazones, nos hundimos en medio de una tormenta, nos hundimos cuando las olas son demasiado grandes, nos hundimos cuando vemos con qué poder está soplando el viento. Necesitamos mantener nuestra mirada fija en el Señor, como Pedro lo hizo al principio cuando empezó a caminar sobre el mar. No perder la fe en ningún momento y sobre todo cuando en nuestra barca está Jesús. Si Jesús está en nuestra barca, no hay tormenta que pueda hundir la barca. Así que, hermanos, les animo a que confíen en el Señor. Confíen en Él, en su palabra, en sus promesas, en su amor, en su cuidado. Y verán que ni un virus tan mortal como este que hemos tenido y tenemos con nosotros, y ninguna dificultad que pueda aparecer en nuestras vidas podrá hacernos desfallecer. Debemos constantemente confiar en el Señor. Y a pesar de todas las tormentas, el Señor está con nosotros cuidándonos. Amén.